Imagínate un nuevo orden mundial en donde China se convierte en el país más poderoso del planeta y lo primero que hace es mover sus tropas mucho más allá de sus fronteras a todo el mundo, con poderosos sistemas de misiles y aviones. Muchas de esas tropas están allí por la fuerza y tú ni siquiera puedes caminar cerca de ellos sin su autorización. Pues eso mismo es lo que está pasando justo ahora, pero con una pequeña diferencia: son bases militares estadounidenses. Hay casi 1000 de ellas en todo el planeta. Es muy probable que tú vivas cerca de una de ellas sin siquiera saberlo. Pero antes de explicarte por qué están ahí, déjame decirte que este video ha sido posible gracias a Conflict of Nations, que por si no lo conoces es mucho más que un simple videojuego. Si a ti te gusta la geopolítica, Conflict of Nations es un simulador que te permite diseñar tus propias estrategias militares en el que puedes elegir qué país quieres liderar en un escenario de batalla con hasta 128 jugadores en tiempo real. Las simulaciones son tan reales que pueden tardar semanas en completarse. Y como en el mundo real, la guerra la gana el mejor estratega. Lo único que tienes que hacer es crear una cuenta desde tu PC o móvil, y lo mejor de todo es que si haces clic en el enlace que te dejo en la descripción, podrás desbloquear un regalo exclusivo de 13,000 unidades de oro más un mes de suscripción premium totalmente gratis. Esta oferta está disponible solo durante 30 días, así que haz clic en el enlace que te dejo en la descripción del video y comienza a probar qué tan buenas son tus habilidades geopolíticas en un campo de batalla casi real. ¿Pero ves todos estos puntos rojos regados en todo el planeta? Esta no es una simulación, esto sí es real. Son todas las bases militares estadounidenses que hay en el mundo. Sí, incluso en Latinoamérica y en casi todos los países de habla hispana. 36 bases militares por toda América Latina. Tan solo mira esto. Estas son las bases militares rusas en el mundo. Estas son las chinas y estas son las bases estadounidenses. Y están por todo el mundo. Literalmente hay tropas militares estadounidenses ocupando un espacio en Colombia o en Argentina. No, espera, apenas es el comienzo. Antes de investigar sobre esto, ni siquiera yo me imaginaba todo esto. Por eso, dicen que el ejército más poderoso del mundo es el de Estados Unidos. Pero ¿en qué momento el mundo dejó que esto pasara? Imagínate que el ejército estadounidense es tan grande que ni el propio Pentágono sabe qué tan grandes son sus tropas. Y no bromeo. En el 2018, 1,200 contadores independientes y analistas privados fueron contratados para tratar de auditar el Departamento de Defensa de Estados Unidos y saber en qué se gastan el dinero, cuántas bases militares tienen en el extranjero y exactamente en dónde y qué es lo que hacen. Pero para sorpresa del mismo gobierno estadounidense, el Departamento de Defensa no pasó ni la más mínima auditoría. Literalmente no sabían qué tan grandes son sus tropas en el mundo, exactamente cuántas hay y cuánto dinero gastan en eso. Una de las principales razones es que el Pentágono no es muy transparente, que digamos, en esto. Pero eso nos deja un problema aún más grave, porque eso implica que puede haber incluso más bases militares estadounidenses secretas en países extranjeros, tal vez cerca de donde tú vives, y todos lo niegan. De otra forma, no te puedes explicar esto. De hecho, la aproximación más real que existen sobre las bases militares estadounidenses que hay regadas en todo el planeta está aquí, en este libro, que ha documentado la mayor cantidad posible que hasta ahora se conoce sobre estas bases militares, que son como pequeñas ciudades norteamericanas con un montón de arsenal listo para atacar, desde misiles hasta aviones de combates en países que ni siquiera están en conflicto y en donde Estados Unidos no tendría en teoría por qué estar allí. Aunque no hay cifras exactas, se estima que hay al menos entre 800 y 1,000 bases militares probadas de Estados Unidos con al menos 160,000 soldados estadounidenses. ¿Quieres saber cómo funcionan? Estas bases militares pueden ser tan grandes que sus complejos albergan una gran cantidad de armas y personal, hasta pequeñas pistas de aterrizaje, lugares de suministros de combustibles para aviones, y prácticamente son extensiones no oficiales del territorio estadounidense que usan como puntos geográficamente estratégicos para tener una ventaja militar ante cualquier escenario. Pero ¿cómo fue que el mundo permitió que todo esto pasara? Quiero decir, bases militares estadounidenses en Brasil,
en Cuba, Nicaragua, Guatemala. Es una lista enorme. Tu primera reacción, cuando te nombre muchas de estas bases militares que probablemente estén en tu país, sea tal vez de asombro o de negación, pero puedes hacer tu propia búsqueda en Google, por tu cuenta o en este libro que te dejo en el link de la descripción. Que por cierto, no fue escrito por ningún comunista ni socialista. Fue escrito por un estadounidense antropólogo muy reconocido, incluso por el mismo Pentágono. Sí, este libro fue usado incluso como referencia por el Pentágono. Y por eso es que muchas veces no teníamos ni idea de que había una base militar estadounidense con misiles y aviones en nuestros propios países. Porque esto es algo que a los gobiernos locales no les da mucho orgullo que digamos presumir. Pero ahí siguen, muchas veces por dinero, otras, ¿por qué no?, por conveniencia mutua, y otras por la fuerza. Y más allá del enorme gasto que llevan para los contribuyentes estadounidenses mantener todas esas instalaciones, las bases militares son un blanco de polémica en todos los países donde están. Porque buena parte de la población las considera como un ataque a su soberanía y muchas veces como una invasión silenciosa. Aunque otros defienden la presencia militar estadounidense como un sistema de protección o una fuente de ingresos para sus propios países. Lo que nadie puede negar es que no existe otro país con este nivel de presencia militar en tantas regiones del planeta. Y todo esto comenzó aquí. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos afianzó su poderío e influencia militar en todo el mundo, tanto así que era considerada la policía del mundo. Y lo nombraron así porque Washington siempre intervenía militarmente en cada conflicto social o político que ocurriese en países que representaban algún tipo de interés o amenaza a su seguridad nacional. Y después de que intervenían temporalmente, sus tropas se quedaban allí, formando una base militar bajo la instauración de un nuevo gobierno aliado a Estados Unidos en ese país extranjero, al punto que esas bases se volvieron en muchos casos permanentes, como Guantánamo, que fue rentada a perpetuidad, o sea, para toda la vida, para la base naval estadounidense por el antecesor de Fidel Castro, Fulgencio Batista. Después de eso, chueco o derecho, nadie se las ha podido quitar. Pero todo este poderío estadounidense en el mundo no comenzó en Cuba. Comenzó aquí. Inicialmente, Estados Unidos se estableció en Alemania y Japón bajo la excusa de una intervención militar para mantener la paz y elegir nuevos gobiernos aliados a su propia política. Hasta la fecha, en estas naciones siguen existiendo la mayor parte de las bases y efectivos militares estadounidenses, aun cuando ya son países democráticos y no existe una teoría o una razón en específico para que sigan allí. Pero en ese momento, la amenaza nazi seguía vigente, y tanto Estados Unidos como los aliados no podían darse el lujo de permitirse un resurgimiento de esta lucha. Y algo similar pasó en la Guerra de Corea, donde una vez finalizada, Estados Unidos sentó más bases estadounidenses que hasta la fecha también siguen allí, con más de 30,000 soldados, y sirve como un muro de contención para cualquier amenaza que provenga de Corea del Norte. Pero el verdadero despliegue militar estadounidense comenzó con la Guerra Fría. En ese periodo, la extensión militar de Estados Unidos abarcó prácticamente todo el mundo. Era una carrera contrarreloj, contra los objetivos soviéticos que representaban una amenaza real a su seguridad, principalmente por el temor de Washington ante la proliferación del comunismo. Muchos países vieron viable que Estados Unidos estableciera en sus propios territorios, como una medida de protección ante una posible invasión o como parte de acuerdos bilaterales entre ambas naciones. Y para cuando finalizó la Guerra Fría se estimaba que había unas 1,600 bases, aun cuando la amenaza de la Unión Soviética ya había desaparecido. Después de eso, las tropas militares estadounidenses solo disminuyeron a la mitad en todo el planeta. Y luego de eso, las tropas estadounidenses se volverían a extender al doble de países con el surgimiento de la OTAN. Pero ¿en dónde están exactamente estas bases militares y por qué? Bueno, existen cerca de 1,000 instalaciones militares distribuidas estratégicamente en todo el planeta. Algunas son muy pequeñas y otras son tan grandes como Rhode Island. Tanto el Pentágono como los países anfitriones de las bases militares no son muy accesibles a brindar información sobre esto.
En su gran mayoría, la presencia de estas bases militares han surgido bajo un acuerdo entre Estados Unidos y esos países, del que a ciencia cierta no se tienen mayores detalles. Muchas veces, hasta están prohibidas por las constituciones de esos países, pero ocultas por sus propios presidentes en turno, como en el caso de México, que en un momento te voy a contar. Otras veces, estas bases son conocidas bajo alguna misión concreta de colaboración militar o como parte de un acuerdo con países de la OTAN o con los que Estados Unidos tuvo algún conflicto en el pasado. Estados Unidos ha escogido minuciosamente los lugares en donde quiere establecer bases militares y solo lo hace cuando le conviene, cuando está presente una ventaja a sus propios intereses. De hecho, el propio libro de Simon Winchester tiene un capítulo especial llamado Befriending Dictators, es decir, haciéndose amigo de los dictadores, en donde narra una lista detallada de muchos países en donde Estados Unidos ha apoyado y fortalecido a presidentes dictadores a cambio de establecer bases militares en esos países. Todo lo que sea necesario con tal de que esto represente para Estados Unidos un acceso mucho más rápido a suministros y a fuerzas militares para enfrentarse a cualquier escenario. Por ejemplo, las 32 bases militares ubicadas en las islas Okinawa, que sirvieron para las guerras de Vietnam, Corea, Irak y Afganistán. Eso les permitió a Estados Unidos atacar por distintos frentes a la vez y ocupar con éxito todo el territorio. Estas son algunas de las naciones en donde Estados Unidos tiene bases militares. En Japón hay cerca de 60,000 militares estadounidenses. En Corea del Sur, cerca de 30,000 militares activos. En Alemania, 50,000. En Italia, 12,300 efectivos repartidos. En Bélgica, Reino Unido, España, Islandia y el resto de Europa hacen un total de 450 bases militares. Y también en América Latina, como en Panamá, en donde Estados Unidos tiene 12 bases militares. En Colombia tiene 9 bases militares. En Perú tiene 3. En Honduras también 3. Pero también en otras partes como en Aruba y Curazao. También en Cuba con la ya conocida Guantánamo. Y sí, también en México. En el año 2011, el medio estadounidense The Washington Post y hasta diversos medios de investigación periodística mexicana como La Silla Rota revelaron la presencia militar estadounidense encubierta en locaciones secretas a las que describieron como al norte del país, integrada por agentes de la CIA y de la DEA, civiles del Pentágono, militares retirados, todo bajo una supuesta misión que tenía como propósito, según esas investigaciones, capacitar a agentes de la Policía Federal durante el gobierno del presidente Felipe Calderón e interrogar a integrantes de la delincuencia organizada, intervenir llamadas telefónicas y diseñar operativos antinarco. Pero todo esto es ilegal, ni siquiera las propias autoridades mexicanas podían intervenir teléfonos sin una orden judicial, mientras que agentes de la DEA y la CIA presuntamente lo hacían desde el territorio mexicano con el consentimiento del gobierno en turno. Incluso en ese momento el gobierno mexicano se negó a desmentir o a confirmar la nota del The Washington Post bajo la excusa de consideraciones de seguridad nacional. Y lo único que se ha dicho es que las actividades de los agentes estadounidenses se llevaban a cabo con apego a la legislación mexicana vigente. Pero decir eso implica o tomarle el pelo a la gente o un desconocimiento total de sus propias leyes. Porque introducir agentes estadounidenses, encubiertos o no, está estrictamente prohibido por la Constitución mexicana en su artículo 32, que literalmente dice que en tiempos de paz ningún extranjero podrá servir en el ejército ni en las Fuerzas Armadas de la Policía o de Seguridad Pública. Pero aún así, según The Washington Post, esto pasó y forma parte de los cientos de tropas que el Pentágono supuestamente dice desconocer qué tan grande es o dónde están, y es muy difícil que lo sepamos. Es más probable que lo oculten precisamente por razones como estas. Y luego siguen muchas otras partes del mundo como África, en donde existen instalaciones militares estadounidenses en Uganda, Kenia, Ghana, Burkina Faso, Senegal, Nigeria, Túnez, Líbano y muchas otras naciones. Y en territorios remotos, en medio del océano, ni hablar. Y a todo esto, solo hemos hablado de las tropas oficiales estadounidenses, pero no hemos hablado de todos los mercenarios o contratistas privados, que mantienen una fuerte presencia militar estadounidense también, es decir,
Todos estos mercenarios los hay por montones y al margen de la ley. Lamentablemente, en muchos de los países extranjeros en donde hay una instalación militar estadounidense, existen grupos comunitarios que se oponen a ellas. Estos movimientos casi siempre se quejan de lo mismo, de la presunta violación a los derechos humanos y a la soberanía de sus países, al permitirle a Estados Unidos ocupar una parte de su territorio y no rendir ningún tipo de cuentas sobre sus acciones. Un claro ejemplo de esto es lo que pasó en Colombia, en donde se acusó a militares y contratistas estadounidenses de abusar de unas 53 menores de edad, grabar las violaciones y vender ese contenido. Esto habría sucedido en las ciudades de Melgar y Girardot, muy cerca de una de las tantas bases militares estadounidenses que mantienen en Colombia, supuestamente para ayudar al país en su lucha contra el narcotráfico. Y de nuevo, esto no es parte de ninguna fuente comunista o socialista. Hay un capítulo completo dedicado por este autor estadounidense, que es el más reconocido en la materia, en donde detalla todos los abusos sexuales que las tropas estadounidenses han cometido en Colombia y lamentablemente en otros lugares del mundo, sin que los tribunales de esos países hagan justicia con ellos. Pero ese es solo uno de los muchos otros casos. En la isla de Okinawa, Japón, Estados Unidos ocupa el 30% del territorio como base militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y allí, el cuento no ha sido distinto. Existen cientos de denuncias y protestas ante las presuntas violaciones y crímenes cometidos por los soldados estadounidenses con total impunidad. Tanto así que en el 2004, Estados Unidos intentó abrir otra base militar en el lugar y los lugareños bloquearon las obras hasta que se canceló la construcción, que finalmente ocurrió en el 2008 con la excusa de motivos ecológicos. Pero por otro lado, las bases militares estadounidenses son el soporte del poderío militar de los Estados Unidos y a su vez de la OTAN y de la Unión Europea. Y una realidad es que no habrían podido llevarse a cabo ninguna de las intervenciones militares estadounidenses sin la existencia de estos puntos militares que sirven como bases de suministro. Y por otro lado, potencias como Rusia o China ven a estas bases como una auténtica amenaza para sus territorios. ¿Y cómo crees que han respondido ellos? Sí, con más bases militares, pero ahora de Rusia y de China. Así, el mundo se está llenando lentamente de bases militares extranjeras, no solo de las tropas de la OTAN, también de las bases rusas o chinas, dejando cada vez más abierta la posibilidad de un escenario bélico mundial o de una nueva guerra fría. Antes de que me vaya, por cierto, quiero agradecer a todo nuestro equipo de investigación periodística en México, Venezuela, Colombia, que está detrás de esta pantalla, trabajando muy duro para ayudarnos a realizar y validar la veracidad de nuestros contenidos, y también a nuestro equipo de edición en Argentina. Por eso este canal tiene un poco de toda nuestra América Latina. Y por supuesto, a nuestro patrocinador oficial de este video, Conflict of Nations. Pero dime en los comentarios, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Y si te ha gustado nuestro contenido, ayúdanos suscribiéndote al canal. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.